Buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy se trata de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Yo soy la doctora Lorena Shigerimian, soy médica clínica y trabajo en la cátedra del Hospital Escuela Eva Perón. Bien, la trombosis venosa profunda, junto con el tromboembolismo de pulmón, se engloban dentro de la enfermedad tromboembólica venosa. Es decir, que si bien parece que estuviéramos hablando de dos entidades diferentes, en realidad es una misma enfermedad con distintas formas de manifestaciones. ¿Cuál es la etiología, el origen de la embolia pulmonar aguda? El tromboembolismo de pulmón es un fenómeno de trombos venosos fuera de su origen, ya vamos a ver cuál puede ser este origen, y que se desplaza como émbolos a través de la vena cava, el lado derecho del corazón y hacia las arterias pulmonares. Estos émbolos se pueden alojar tanto en arterias pulmonares periféricas o bien, si son grandes, pueden permanecer en la bifurcación arterial pulmonar principal. Y esto es lo que se conoce como embolia en silla de montar. Cada una de estas formas de presentación presenta diferentes manifestaciones clínicas. La embolia en silla de montar, por ejemplo, es una forma grave que se manifiesta con compromiso hemodinámico, shock, colapso, disnea intensa. En cambio, si estos émbolos se rompen aún más y se trasladan al sistema más periférico de la circulación pulmonar, causan infarto pulmonar y un intenso dolor en puntada de costado suele ser la manifestación clínica clásica. Entonces, si queremos resumir esto, el tromboembolismo de pulmón es una oclusión parcial o completa del lecho vascular pulmonar por trombos que se originan en más de un 80% de los casos en el sistema venoso de miembros inferiores, ya sea piernas o muslos. Con menor frecuencia, estos trombos pueden originarse en venas de los brazos, del lecho esplácnico o en venas cerebrales. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de esta enfermedad. La enfermedad tromboembólica pulmonar su incidencia va en constante aumento por el envejecimiento de la población. A mayor edad, mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Y se dice que alrededor de los 45 años la población tiene aproximadamente un 8% de presentar una trombosis venosa profunda y o un tromboembolismo de pulmón. Es una complicación que tiene una alta morbimortalidad. Por un lado, podemos hablar de un 20% de muertes por tromboembolismo de pulmón. Y aquellos que no mueren, en un 30% puede recurrir la enfermedad a los 10 años. Por otro lado, hay un 20 a un 50% de los pacientes que sufrieron una trombosis venosa profunda que luego van a padecer secuelas conocidas como el síndrome posttrombótico, que se manifiesta con edemas crónicos, trastornos tróficos de la piel, esa dermatitis ocre purpúrica pigmentaria, característica de estos síndromes posttrombóticos, con posibilidades de sobreinfección, etc. En general, en la enfermedad tromboembólica, la clínica es muy inespecífica, eso ya lo vamos a ver. Puede manifestarse y parecer o presentarse como diferentes diagnósticos diferenciales. Y con frecuencia es también una enfermedad silenciosa. La mortalidad puede ser reducida si se hace un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, y así ser reducida de un 30% a un solo 2 u 8%. Esto es muy importante si se procede correctamente en el diagnóstico y en el tratamiento.
Bien, vamos a ver ahora cuáles son los factores de riesgos predisponentes para sufrir una enfermedad tromboembólica. Y acá hay algo importante que dice que 1/3 a la mitad de estos episodios son no provocados. ¿Qué quiere decir? Que no encontramos una causa favorecedora para que aparezcan estos episodios. Podríamos decir que son idiopáticas. Los restantes sí son provocados. Y dentro de las causas son 3 los orígenes que podemos mencionar. Estados de hipercoagulabilidad, éstasis venoso, a partir de diferentes patologías, o daño o disfunción de la pared vascular. En resumen, los factores de riesgo más importantes para enfermedad tromboembólica son la cirugía, la inmovilización y el cáncer. Ahora vamos a ver en detalle varios de estos factores, pero tengan en cuenta esto: cirugía, inmovilización y cáncer. Vamos a ir analizando cada uno de los factores que mencionamos. Y uno de ellos son los estados de hipercoagulabilidad. Y ahí mencionamos la edad avanzada. Las personas añosas tienen presentan un estado mayor de hipercoagulabilidad y eso es un factor de riesgo. Como también mencionamos el cáncer activo, el síndrome antifosfolipídico, el tratamiento con estrógenos, el embarazo y el puerperio, antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica también nos pueden estar hablando de estados hereditarios de hipercoagulabilidad. La obesidad es un factor muy importante y se sabe que los pacientes obesos tienen un estado de hipercoagulabilidad, y varias enfermedades autoinmunes o inflamatorias crónicas. Bien, esto es uno de los factores entonces que puede causar tromboembolismo venoso. Vamos ahora a los otros 2 factores, que son el daño vascular, por un lado, y el éstasis venoso o la inmovilización. En cuanto al daño vascular, los traumatismos o las fracturas pueden generar daño a nivel de los vasos, estamos hablando siempre de vasos venosos, y esto favorecer fenómenos tromboembólicos. También la presencia de catéter venosos centrales o de marcapasos, y como mencionamos antes, un factor muy importante es la cirugía. Y acá me detengo un poquito porque ¿qué tipo de cirugías son trombogénicas realmente? Y debemos mencionar que las cirugías más trombogénicas son las ortopédicas, cirugía de cadera, cirugía de rodilla. No así, por ejemplo, una cirugía de muñeca, o sea, no todas las cirugías son trombogénicas, pero sí rodilla, cadera. También las cirugías pelvianas son trombogénicas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando un paciente va a ser sometido a uno de estos tipos de cirugía, es muy importante pensar en la prevención para que no ocurran estos fenómenos tromboembólicos. Y en relación al éstasis venoso o a la inmovilización, también lo habíamos mencionado como un factor muy importante. Y en esto puede participar la hospitalización por enfermedades médicas agudas, por ejemplo, una persona que sufre un infarto agudo de miocardio o una neumonía grave, que requiere un reposo por más de 3 días, tiene mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. Por lo tanto, este grupo de pacientes también entra dentro de las recomendaciones de profilaxis para enfermedad tromboembólica. La residencia en hogar de ancianos, considerando la poca movilidad que tienen estas personas, los viajes a larga distancia, mayor a 4 horas, sobre todo los viajes aéreos, donde hay poco espacio de movilización, es también un factor de riesgo, y los pacientes que sufren paresias o parálisis
de diferente origen también entran dentro de los factores de riesgo. Bien. Hay otro grupo de factores que son hereditarios. Y, por ejemplo, el primero que se menciona acá, que es el factor 5 Leiden, es el que más se encuentra dentro de la población general, en los cuales no encontramos otros factores predisponentes para enfermedad tromboembólica. Factor 5 Leiden, recuerden. Otros, menos frecuente, puede ser mutación del gen de la protrombina, deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C o proteína S, o o grupo sanguíneo no cero. Todos estos activan, digamos, ponen la balanza en el sistema de la coagulación hacia estados más protrombóticos. Bien. Vamos a pasar ahora a un tema muy importante en la enfermedad tromboembólica, que es el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico vamos a seguir varios pasos, pero lo primero que voy a mencionar, que si quisiéramos hacer el diagnóstico solamente a partir de manifestaciones clínicas, no sería posible, porque es una enfermedad que tiene poca especificidad, tanto en los signos como en los síntomas. Por lo tanto, no podemos solo guiarnos por las manifestaciones clínicas. Ese es un primer concepto importante. ¿Y cuál es la presentación clínica que pueden tener estas dos entidades si las separamos? Por un lado tenemos la trombosis venosa profunda, por otro lado tenemos el tromboembolismo de pulmón. La trombosis venosa profunda se suele manifestar, dijimos que el sitio más frecuente, el 80%, proviene de miembros inferiores. Por lo tanto, lo que vamos a ver es edema en las piernas. Este edema puede o no dejar fóvea, puede o no haber un enrojecimiento de la piel, a veces la piel conserva su color normal. Sí es muy frecuente que exista dolor, ya sea a nivel de pantorrillas, si el trombo se presenta distal, a nivel de las piernas o a nivel del muslo. También puede existir la presencia de colaterales superficiales, es decir, de várices superficiales. Ahora, tengamos en cuenta que cuando mencionamos toda esta patología, hacemos referencia al sistema venoso profundo y no a las várices superficiales, o sea, al sistema venoso superficial. De manera que cuando hay una tromboflebitis superficial, no entramos dentro de esta enfermedad, ¿sí? Nos referimos al sistema venoso profundo. Otro dato importante dentro de la clínica de la trombosis venosa profunda, que no está mencionado acá, es que semiológicamente nos vamos a dar cuenta o lo vamos a sospechar cuando evidenciamos una diferencia de diámetro entre la pierna o el miembro afectado en relación al contralateral. Eso es un dato muy importante para nosotros los clínicos. Esta diferencia de diámetro puede verse a simple vista o a veces puede que se sospeche y recurrimos a medirlo con 1 centímetro, ponemos punto de referencia en la rótula hacia arriba y hacia abajo y medimos pantorrillas y medimos muslo, los diámetros de ambos miembros inferiores y habitualmente encontramos una diferencia de diámetro. Eso es algo que nos apoya el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Bien, pasando ahora a los síntomas del tromboembolismo de pulmón, y como le dije, los síntomas son muy inespecíficos, puede haber disnea, y la característica de esta disnea es que es súbita, eso es muy importante, o sea, no es una disnea progresiva como en una insuficiencia cardíaca, ni una disnea crónica como en un paciente POC, sino que es una disnea súbita. Puede haber dolor torácico y característicamente es en puntada de costado por el tocamiento pleurítico al haber infartos pulmonares periféricos. Puede haber síncope o mareos por hipotensión o shock. Estas son las formas graves que comprometen las arterias pulmonares en su origen.
También puede haber hemóptisis. La taquicardia es un signo al cual le prestamos mucha atención, es decir, pensar en una tromboembolia pulmonar con una frecuencia cardíaca realmente es muy raro. Habitualmente hay taquicardia, hay taquipnea, puede haber sibilancias y puede haber un estado de ansiedad o digamos de desasosiego que el paciente no entiende bien qué le está ocurriendo. También es muy importante tener en cuenta que el TEP puede ser silencioso y estar presente hasta en 1/3 de pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Entonces, nosotros tenemos un paciente con clínica de trombosis venosa profunda y ese paciente puede estar haciendo un TEP pero sin manifestaciones clínicas. Y por otro lado, el 70% de los pacientes que tienen un tromboembolismo de pulmón con síntomas tienen una trombosis venosa profunda. Solo evidente en 1/4 de los casos, o sea, hay un 70% que tiene TBP, pero nosotros no lo evidenciamos en la totalidad de la clínica de la TBP. Bien, entonces, hablamos de la clínica y hablamos de que la clínica es inespecífica, no nos sirve demasiado para tener una certeza diagnóstica. Vamos a hablar ahora de algunas exploraciones complementarias con las cuales vamos a llegar a la misma conclusión. Estas exploraciones complementarias nos van a aportar poca información para llegar a hablar de certeza, para decir confirmo o excluyo el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. ¿Cuáles son estas exploraciones complementarias? El electrocardiograma, muy inespecífico, puedo encontrar ondas T negativas, puedo encontrar un bloqueo de rama derecha, o hay una patente típica que si se asocia, por ejemplo, a la clínica que nosotros mencionamos y encontramos en el electro esta patente de ondas S en B1 y de onda Q y T en B3, o sea, S1, Q3, T3, podemos tener alta sospecha de enfermedad tromboembólica pulmonar. Pero esta patente se encuentra con muy baja frecuencia. Por otro lado, la radiografía de tórax, ¿cuál sería el concepto más importante que ustedes deben tener? En un tromboembolismo de pulmón, la radiografía de tórax debe ser normal. Y esto nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial en un paciente con disnea, con hemóptisis, con tos, y que como diagnóstico diferencial podría pensar una neumonía, etc. La radiografía en el tromboembolismo de pulmón es normal. A veces puede aparecer alguna telectasia, laminar, o una característica de pleural que se llama joroba de Hampton, muy inespecífica. El concepto es, en tromboembolismo pulmonar, la radiografía suele ser normal. Y en cuanto a la gasometría arterial, lo característico es encontrar hipoxemia y además hipocapnia generada por la hiperventilación que presentan estos pacientes. Ahora, así como hablamos de clínica inespecífica, hablamos de estos primeros exámenes complementarios, también inespecíficos si queremos confirmar el diagnóstico. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos que recurrir a otras exploraciones. Bien, entonces, para hacer diagnóstico de enfermedad tromboembólica, vamos a necesitar estudios por imágenes. Pero, ¿qué ocurre? La prevalencia de esta enfermedad entre los pacientes que presentan sospecha clínica es solamente un 20%. ¿Qué quiere decir? Que de todo el grupo de pacientes que nosotros podemos pensar, este paciente está cursando un tromboembolismo de pulmón o está cursando una trombosis venosa profunda, solamente lo vamos a confirmar en un 20%, ¿sí? Por eso podríamos decir que es tan inespecífica la clínica.
Por lo tanto, si yo tengo un grupo muy grande de pacientes en los cuales puedo sospechar una enfermedad tromboembólica, no puedo a todos hacerle o aplicarle la metodología por imagen que es útil para confirmar el diagnóstico, por una cuestión de daños y de costos. Tengo que seleccionar aquellos pacientes en los cuales yo tengo la sospecha clínica, a qué pacientes los voy a someter a esta metodología diagnóstica. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, para hacer diagnóstico de enfermedad tromboembólica, se usan algoritmos y se basa en dos determinaciones. Una determinación es el grado de probabilidad clínica. Este grado de probabilidad clínica se mide a través de escalas. Hay dos escalas utilizadas últimamente. Una es la escala de Well y la otra son las reglas revisadas de Ginebra. Estas escalas entonces nos van a hablar de probabilidad clínica de TEP. Y la otra es la medición del dímero D. Ya vamos a ver también de qué se trata el dímero D. Entonces, se asocia escalas de probabilidad clínica más dosaje de dímero D, y a partir de estas dos determinaciones yo decido, a este paciente le hago un estudio por imagen más invasivo. Bien, vamos a empezar viendo entonces las reglas de decisión clínica para el diagnóstico de enfermedad de embolia pulmonar aguda. Estos son los criterios de Wells. Esto es algo que ustedes no lo deben conocer de memoria, pero sí saber que existe. Habitualmente, cuando uno tiene la sospecha, recurre a las escalas y hace la sumación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencia de un tumor maligno da un punto, la presencia de hemoptisis también, el antecedentes de TBP o embolia pulmonar previa 1.5, la taquicardia sinusal 1.5, el antecedente de cirugía o reposo más de 3 días en cama 1.5, signos y síntomas clínicos 3, ausencia de un diagnóstico alternativo tan probable o más probable también da 3. Por ejemplo, si yo tengo una placa normal en un paciente con disnea, es un diagnóstico alternativo fuerte. Y así sumamos, ¿no? Placa normal, hipoxemia, hipocapnia, un electro con S1Q3T3, y así sumamos. Bien, entonces, estos son los criterios de Wells. A partir de esta suma, entonces yo tengo esta probabilidad. Según lo que yo sumé, ya sea 2, entre 2 y 6, 6, como menciona acá los puntos, voy a tener baja, intermedia, alta, poco probable o probable probabilidad de embolia pulmonar. Y cada uno de estas sumas me está hablando la prevalencia de embolia pulmonar que presenta. Fíjense que cuando hay alta probabilidad, la prevalencia de embolia pulmonar es cercana al 50%, teniendo en cuenta la clínica. Bien, sigamos ahora. Otra de las formas de valorarlo, y que es uno de los más utilizados, es el puntaje de Ginebra revisado. Y acá tiene en cuenta la edad, la presencia de cáncer, hemoptisis, trombosis venosa profunda o enfermedad pulmonar previa, cirugías, edema unilateral de miembro inferior, por supuesto, ¿no? Dolor espontáneo en la pantorrilla, taquicardia, etc. Y le da una puntuación y nuevamente hace un score o una probabilidad baja, intermedia o alta. Y fíjense que en la alta, que suma 11 puntos, la prevalencia de embolia pulmonar es de un 75%. Entonces, clínicamente nos vamos a valer de esto. Vamos a decir, el paciente
por la escala de Ginebra revisada, tiene una alta probabilidad. Por lo tanto, este paciente sí amerita hacerse el estudio por imágenes para confirmar un tromboembolismo de pulmón, que es una angiotomografía, ahora lo vamos a ver. Y de esta manera no estoy sometiendo a todos los pacientes a este estudio invasivo y costoso. Bien, vamos a hablar ahora del dímero D. El dímero D, recuerdan que dijimos que se usa asociado junto con estas escalas de probabilidad clínica para determinar si continúo o no con los estudios de tromboembolismo de pulmón. ¿Qué es el dímero D? El dímero D es un producto de degradación de la fibrina. El valor normal es hasta 500 microgramos por mililitro. Y tiene la característica de tener una alta sensibilidad, es mayor al 95%. Pero esto hace que tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Tiene alta sensibilidad, pero tiene poca especificidad. De manera que si el valor de un dímero D es negativo, descarta la presencia de una tromboembolia de pulmón. O sea, si el valor del dímero D es negativo y yo tengo un cuadro compatible con un TEP, no puede ser TEP. Esta sensibilidad del 95% le da esta característica. En pacientes, ¿por qué digo yo que tiene poca especificidad? Porque en pacientes con cáncer, en pacientes embarazadas, hospitalizados, el dímero D no es seguro ni suficiente, porque puede estar elevado o activado por procesos propios de la coagulación en estos pacientes que están hospitalizados e invadidos con vías, con cirugías, o en pacientes con cáncer o en pacientes embarazadas. Entonces, en estos pacientes no sirve la realización de un dímero D si nosotros queremos confirmar la sospecha de un tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Bien. Entonces dijimos que no a todos los pacientes le vamos a hacer estudios por imágenes, pero de acuerdo a la probabilidad clínica y al dímero D, vamos a decidir a quiénes le hacemos. Dentro de los diagnósticos por imágenes que se hacen, son dos. Uno es el que se menciona, dos más importantes, ¿no? Hay otros que también vamos a ir mencionando. Uno de ellos es el ecodoppler venoso o ecografía por compresión venosa, que es el método de elección para trombosis venosa profunda. En este caso vamos a ver el stop venoso que está generando el trombo en las venas profundas de los miembros inferiores. Entonces, para trombosis venosa profunda solicitamos ecografía Doppler venoso de miembros inferiores. Esto ha reemplazado a la venografía por contraste que se hacía varias décadas atrás y que resultaba ser un método invasivo. Así como hacemos Doppler para trombosis venosa profunda, ¿qué hacemos para tromboembolia pulmonar? Y acá es cuando vamos a utilizar los puntajes de probabilidad clínica y la utilización del dímero D. En primer lugar, les digo que el estudio que se utiliza para TET es la angiografía pulmonar por TAC. O sea, sería una angioTAC, ¿sí? Este es el estudio más utilizado. Ahora, ¿a quién le voy a pedir un angioTAC? Le voy a pedir un angioTAC a todos aquellos pacientes que por escala de Well o de Ginebra revisado tienen una alta probabilidad clínica y que además tienen un dímero D positivo, o sea, superior al umbral que habíamos dicho que era de 500, ¿sí? Entonces, en los pacientes con esta característica, alta sospecha clínica, dímero D positivo, se solicita un angioTAC. Antes
el método más utilizado era el centellograma pulmonar, que acá se menciona, centellograma pulmonar, ventilación-perfusión. Este estudio quedó un poco en desuso porque no se cuenta en todas las instituciones con él y la angiotomografía es más sensible y más específica. Por lo tanto, ha reemplazado al centellograma pulmonar ventilación-perfusión. Ahora vamos a ver que hay una población en la cual seguimos utilizando el centellograma ventilación-perfusión. Bien, entonces, ¿cuándo podemos usar el centellograma ventilación-perfusión? Cuando la angiotac está contraindicada. ¿Y en qué casos? Por ejemplo, en un paciente con una insuficiencia renal grave, en el cual no podemos utilizar contraste, o bien en un paciente con alergia al contraste, o en una embarazada donde no podemos hacer tomografía, o también a veces se pretende en mujeres jóvenes para reducir la radiación que favorecería luego cáncer de mama. Pero esas son las únicas condiciones en las cuales uno elegiría hacer un centellograma ventilación-perfusión. Aunque también podemos decir que en algunas de estas situaciones se puede hacer una angioresonancia pulmonar también con buenos resultados, eso ya lo vamos a ver. Bien, ahora, ¿qué pasa? Hay otra metodología diagnóstica que resulta útil. Hablamos entonces trombosis venosa profunda, ecodoppler de miembros inferiores, sospecha de tromboembolismo pulmonar, angiotomografía. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una alta sospecha de un tromboembolismo de pulmón y el paciente está hemodinámicamente descompensado, inestable, ya en una cama de UTI, y no es posible trasladarlo para hacer una angiotomografía? En esos casos es muy útil hacer un ecocardiograma, que se puede hacer al pie de la cama del paciente. ¿Y qué vamos a buscar en el ecocardiograma? Vamos a buscar signos de disfunción ventricular derecha. Esto justifica la reperfusión de emergencia, que sería, ya nos metemos en el tratamiento, la realización de fibrinolíticos para destruir ese trombo que está obstruyendo la arteria pulmonar y de esa manera está haciendo claudicar al ventrículo derecho y llevando al paciente a un grado de descompensación hemodinámica, shock, etc. Entonces, otro estudio probable, útil, es el ecocardiograma. Cada estudio va a depender de la situación en la que se encuentre el paciente. En este esquema, yo les quiero mostrar para que ustedes vean cuál sería la forma adecuada de proceder en estos pacientes. En un grupo en un riesgo no alto, se va a medir entonces la probabilidad clínica para TEP. Y si la probabilidad es baja o intermedia, recuerden utilizando la escala de Well o de Ginebra, hago un dímero D. Si el dímero D es negativo, recuerden, dímero D negativo, no hay enfermedad tromboembólica, ¿sí? Descarta el TEP. Ahora, si el dímero D es mayor a 500, aunque la probabilidad clínica sea baja o intermedia, a ese paciente hay que hacer una angiotomografía pulmonar. ¿Bien? Ahora, si directamente yo tengo una alta probabilidad clínica, por ejemplo, como decíamos en el score de Ginebra, que suma 11 puntos y da una probabilidad de alrededor del 75% de TEP, a ese paciente directamente le hago una angiotomografía. Si el paciente tiene riesgo alto, ¿qué quiere decir? Que está hemodinámicamente descompensado, está en shock, ha hecho un síncope. Ese paciente, si yo tengo disponible la tomografía, voy a hacer la angiotac. Pero si no, voy a recurrir a hacer un ecocardiograma. Y de esa manera voy a continuar para la definición de tromboembolismo de pulmón. Esto tampoco es necesario que ustedes lo conozcan a la perfección, pero sí que vayan entendiendo cómo se maneja la enfermedad tromboembólica
en cuanto al diagnóstico. Bien. Ya vimos entonces el diagnóstico, que tampoco es muy simple, la clínica no es muy útil, los exámenes complementarios básicos mucho no nos ayudan, entonces usamos score de probabilidad clínica, dímero D, y a partir de esto avanzamos en estudios como angiotac o centellograma de pulmón de acuerdo al paciente, y si no, ecocardiograma. Todo eso fue diagnóstico. Ahora vamos a ver tratamiento. El tratamiento en la enfermedad tromboembólica está basado en la anticoagulación. Y hay varios fármacos que se pueden utilizar en estos casos. Uno de ellos es la heparina no fraccionada, o también conocida como heparina sódica. Otra opción es la heparina de bajo peso molecular, que se utiliza por vía subcutánea. La sódica que mencioné anteriormente habitualmente la usamos por vía endovenosa. La heparina de bajo peso molecular es la más utilizada en la actualidad, y la más utilizada dentro de estas es la enoxaparina. También se puede usar nodraparina o deltaparina, pero la enoxaparina es la más utilizada. Eso todo por vía endovenosa o subcutánea. Y después tenemos medicamentos o drogas por vía oral. Dentro de las drogas por vía oral, puedo empezar por el último que menciona esta filmina, y son los antagonistas de la vitamina K por vía oral, que son los más viejos, los más conocidos, como el acenocumarol o la warfarina. Hay un grupo nuevo, aparecido en las últimas décadas, con muchos beneficios en relación a los antagonistas de la vitamina K. Entre ellos figuran los inhibidores directos del factor 10, como el rivaroxaban y el apixaban, y inhibidor directo de la trombina, como el dabigatran. Ahora vamos a ver todas estas drogas de manera separada para comprenderlo un poquito mejor. La heparina no fraccionada o sódica es la que usamos sobre todo en fenómenos de tromboembolismo de pulmón, y también se puede utilizar en trombosis venosa profunda si no hay otro recurso. Este es uno de los recursos, digamos, más económicos, pero requiere internación del paciente para su realización. La dosis inicial es un pulso de 5.000 a 10.000 unidades para una persona de 80 kilos, y luego se sigue de una perfusión continua de 30.000 unidades en 24 horas, que son más o menos lo equivalente a 18 unidades kilo peso hora. Esto se hace, por supuesto, por bomba de infusión. Ahora, ¿cómo controlo yo que este paciente con esta dosis esté bien anticoagulado? Y para eso usamos el tiempo parcial de tromboplastina, o sea, el KPTT. Y el KPTT debe aumentar entre 1,5 y 2,5 del KPTT basal para saber que este paciente se encuentra en rango de anticoagulación. Entonces, cuando uso heparina sódica, lo controlo por el KPTT. La heparina tiene la característica de tener una vida media corta, lo cual es muy útil porque en caso que apareciera algún efecto adverso, se suspende y se puede revertir su acción con protamina. Uno de los efectos adversos puede ser la aparición, por ejemplo, de un sangrado mayor, una hemorragia digestiva, etc. Entonces, se suspende, tiene vida media corta y se antagoniza el efecto con protamina. Bien. Y es la forma de anticoagulación, además, que se utiliza en los pacientes que se decide hacer trombolisis, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, primera opción, heparina sódica o no fraccionada. Segunda opción, heparina de bajo peso molecular, y acá tenemos la gran ventaja de que no tenemos que estar haciendo análisis de control al paciente,
sino que la dosis se ajusta según el peso del paciente. Entonces, es una dosis fija. Yo sé que a tantos kilos, tanta dosis, y no, este paciente no debe ser monitorizado, no se le debe extraer sangre cada 4 horas u 8 horas para ver si está en rango de anticoagulación. Yo sé que a tal dosis por peso el paciente está anticoagulado. Bueno, entonces, ¿cómo se procedería en caso de una trombosis venosa profunda o de un tromboembolismo de pulmón? Siempre vamos a empezar con heparina, ya sea heparina sódica o heparina de bajo peso molecular. Y esta forma de anticoagulación se tiene que mantener por lo menos unos 5 a 7 días. Simultáneamente, se comienza a usar los anticoagulantes orales, ya sea acenocumarol o warfarina. Los anticoagulantes orales se controlan a través del RIN. El RIN se hace junto con el tiempo de protrombina y es una razón, se llama razón internacional normatizada. Este RIN debe tener un valor entre 2 y 3. Y nosotros vamos a saber entonces que si el paciente tiene un RIN entre 2 y 3, se encuentra en rango de anticoagulación. Entonces, inicio anticoagulación con heparina, sódica o fraccionada. Me aseguro que el paciente está anticoagulado. E inicio con los anticoagulantes orales. ¿Por qué no inicio solo con los anticoagulantes orales? Porque estos tienen un tiempo de latencia para actuar, que puede ser 2 días, 4 días. Entonces, en los primeros días, hasta que yo logro el RIN esperado, que es 2 y 3, debo iniciar la anticoagulación con heparina. Esto tanto sea hablando de tromboembolismo de pulmón o trombosis venosa profunda. Bien, ahora, como les mencioné, en las últimas décadas se han mencionado los anticoagulantes orales directos, como rivaroxaban, apixaban y dabigatran etaxilato, que tienen grandes ventajas en relación a los anticoagulantes de vitamina K dependientes. ¿Por qué? Porque los anticoagulantes que inhiben los factores dependientes de la vitamina K sufren muchas interacciones con muchas drogas, antibióticos, antiinflamatorios, anticonvulsivantes, psicofármacos, etcétera, que modifican la vida media de estas drogas y pueden reducir o aumentar el rango de anticoagulación. En cambio, estos anticoagulantes orales directos prácticamente no interaccionan con medicamentos ni tampoco con alimentos. ¿Por qué me refiero a los alimentos? Nuevamente, los anticoagulantes que actúan sobre los factores dependientes de la vitamina K, todos aquellos alimentos verdes, de hojas verdes, como las ensaladas, etcétera, que son tan ricas en vitamina K, el alto consumo de los mismos puede requerir variaciones en las dosis. Entonces, estos anticoagulantes no interaccionan ni con medicamentos ni con alimentos. Y además también tienen la ventaja que se administran a dosis fija, según el peso, y no requieren monitoreo. En cambio, tanto el acenocumarol como la warfarina no se establecen dosis fijas, sino que se busca la dosis adecuada para cada paciente y a su vez, a lo largo del tiempo, esta dosis puede y sufre habitualmente modificaciones. Entonces, las ventajas son que no generan interacciones y que se administran a dosis fija. Por supuesto, tienen un costo alto y todavía el uso no es masivo, un poco en este sentido, ¿no? Por el alto costo que tienen. Pero son drogas de un gran perfil de seguridad. Bueno, y algunos plantean que deberían ser considerados como el tratamiento de primera línea, pero bueno, este es un planteo que se suele hacer para tromboembolismo venoso. Por ahora, la mayoría de los centros se maneja
iniciando la anticoagulación con heparina, ya sea sódica o fraccionada, y luego se pasa a anticoagulantes orales, inhibidores de los factores vitamina K, o bien se los puede pasar a estos anticoagulantes directos. Estos anticoagulantes directos tienen la característica de que inmediatamente administrados ya logran el efecto anticoagulante, es decir, no tienen la latencia que tienen los anticoagulantes inhibidores de los factores de la vitamina K. Bien, ¿cuánto dura el tratamiento para estas enfermedades? Si nos referimos a trombosis venosa profunda, cuando existe una causa directa, conocida, reversible, el tratamiento se puede limitar a 3 meses. Muchas veces se extiende a 6 meses. Entonces, trombosis venosa profunda, queda el concepto que es entre 3 y 6 meses. En el tromboembolismo de pulmón, el tratamiento debe ser mínimamente por 6 meses. Y también acá se puede extender entre 6 y a veces prolongarse un poco más. O sea, lo mínimo son 6 meses en tromboembolismo de pulmón. Ahora, si hay un riesgo alto y persistente en el tiempo de que ese paciente vuelva a presentar un TEP, recordemos que es una enfermedad que tiene un alto porcentaje de recurrencia, por ejemplo, en un paciente con un cáncer activo, en un síndrome antifosfolipídico, o un paciente que ya ha presentado TEP recurrente, o por ejemplo 2 trombosis venosa profunda, esos pacientes tienen indicación de anticoagulación de por vida. Se hace tratamiento de manera indefinida. Otros tratamientos para abordar esta enfermedad, hablamos de la fibrinolisis y los filtros de la vena cava. La fibrinolisis se usa de manera muy poco frecuente y son esos pacientes que entran en shock o inestabilidad hemodinámica y que se asume que hay un trombo masivo en las ramas de la arteria pulmonar. Entonces, el concepto sería diluir ese trombo, por lo tanto se utilizan fibrinolíticos y el utilizado es el activador tisular del plasminógeno. Obviamente estos procedimientos son riesgosos, tienen alto riesgo de sangrado, y luego el paciente continúa la anticoagulación con heparina. Son limitados los casos en los que se usa. Y por otro lado, otro elemento que se puede utilizar son los filtros en la vena cava, también poco utilizado, que es cuando existe una contraindicación absoluta para anticoagular un paciente, por ejemplo, un paciente con una hemorragia activa, o pacientes con tromboembolismo de pulmón recurrente, a pesar de estar anticoagulados de manera adecuada y siguen presentando trombos, émbolos. De esta manera se utiliza filtros en la vena cava que evitan la llegada de esos émbolos al sistema pulmonar. Y finalmente, para cerrar este tema, vamos a hablar algo importante que es la profilaxis. Recordemos que aquellos pacientes que sabemos que pueden estar sometidos a una cirugía mayor, a una cirugía de larga duración, a una cirugía ortopédica o pelviana, tienen alto riesgo de enfermedad tromboembólica. Entonces, en aquellos pacientes se hace tratamiento profiláctico para reducir la morbimortalidad de esta enfermedad. Para profilaxis se usa heparina de bajo peso molecular. En el caso de que el paciente se encontrara inmovilizado, siempre se trata de conseguir una deambulación temprana. También se pueden usar sistemas de compresión de los miembros inferiores. Bien, esto ha sido todo. Les agradezco su atención y espero haber sido clara en los conceptos. Muchas gracias.